Ya, pues Están ya. dando buenas, muy buenas para todos, amigos. En el día de hoy les voy a explicar aplicando la segunda ley de Newton, el porqué de la constante de aceleración es una vil mentira. Primero que todo, un fuerte abrazo y un gran saludo a Oliver Ibáñez, quien ha sembrado en mí una semilla de desconfianza y de cuestionamientos hacia lo que la ciencia nos ha planteado en cuanto a la gravedad y en cuanto a las leyes que gobiernan el universo, como la teoría de la gravitación universal. Es muy lógico que una misma fuerza que viene del centro de la Tierra atraiga cuerpos de distintas masas con la misma aceleración. Es un planteamiento ilógico. Vemos que desde los principios de la era, cuando Aristóteles y Ptolomeo formularon la teoría del paradigma geocéntrico, en donde somos el centro de todo el universo, la iglesia también creía en este mismo paradigma, hasta que llega la revolución copernicana con la teoría del heliocentrismo, en donde todos giramos alrededor del Sol. ¿Qué sucede? Para que la iglesia creyera en esta teoría copernicana, por esa misma época se inventó el primer telescopio. Entonces, ¿qué sucede? Cuando comenzaron a ver en el telescopio que los planetas eran redondos, simplemente la misma iglesia comenzó a creer que todo giraba alrededor del Sol. Y eso es un gran error. Porque simplemente el telescopio, ¿qué es? El telescopio aproxima una imagen. Cuando partamos de que podemos ver la luna sin telescopio, sencillamente la miramos, usamos el telescopio y ¿qué vemos? Vemos la imagen de la luna un poquito más grande y con más definición. Le vemos con más definición y vemos una mejora en la imagen. Pero ¿qué pasa? Si el telescopio tuviera el alcance que dice tener, podríamos ver con un telescopio hasta una piedra encima de la superficie de la luna. Es muy sencillo para los que tienen telescopio. Sin ánimo de interferir en sus creencias, hagan un simple experimento. Utilicen el telescopio para mirar una fuente de luz. La ubican en el máximo, en el límite de alcance del telescopio. La ubican al horizonte, en el límite de alcance del telescopio, en el límite de alcance óptico. Ubican una fuentecita de luz, puede ser un bombillito. Eso sí, que sea un bombillo en forma de estrella, triangular, cuadrada, menos en forma redonda. Lo ubican en el máximo punto que puedan al horizonte, en el límite de alcance del telescopio, vuelvo y repito. ¿Qué pasa? ¿Qué les va a mostrar el telescopio? Les va a mostrar simplemente un punto de luz, porque eso es lo que hace el telescopio. El telescopio, al igual que nuestros ojos, tiene un alcance limitado. Así que por mucho alcance que tenga el telescopio, cuando colocamos esa fuentecita de luz, un bombillito muy pequeño, como les digo, en cualquier forma menos en forma redonda, circular, ¿qué pasa? Vamos a ver, es un punto de luz. Y ese punto de luz en un espacio geométrico se traduce en un círculo. Y por eso es que vivimos engañados creyendo que los planetas son círculos. Otra cosa, es increíble que estando el Sol a 150 millones de kilómetros, lo alcanzamos a ver a simple vista, por Dios bendito. ¿Quién va a creer eso? Hemos dejado de creer en lo que dice la palabra por creer en una falsa ciencia. No estoy diciendo que todo lo que diga la ciencia es falso. Lo que dice la ciencia y donde podemos comprobar, demostrar y reproducir el fenómeno que la ciencia dice que sucede en un objeto o sobre cualquier espacio donde podamos reproducir ese fenómeno, ahí podemos decir que la ciencia tiene razón y que la teoría que dice la ciencia se puede convertir en una ley, se puede traducir en la realidad. De lo contrario, no creamos en lo que nos diga la ciencia, siempre dudemos. Un fuerte saludo a Oliver Ibáñez. Les voy a explicar el por qué para mí la constante de aceleración de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado es una mentira. Me voy a avanzar en la segunda ley de Newton. La ley del movimiento. ¿Por
qué me baso en esta ley? Porque estas leyes del movimiento de Newton fueron leyes que podemos experimentar con ellas y podemos apreciar que lo que dice la teoría y la ley realmente sucede cuando sometemos al cuerpo a una fuerza o una aceleración, a diferencia de la gravitación universal planteada por el mismo Newton y de la teoría de la relatividad del señor Einstein, que para mí no es más que simple metafísica y un cuento de ciencia ficción, porque nunca han podido demostrar esas teorías aquí en la Tierra. Siempre dicen que es en el espacio oscuro, o sea, tenemos que creer porque no se puede reproducir acá. Mientras no se reproduzca acá es mentira, es un invento. Aquí estoy utilizando esa sustancia que ellos llaman espacio negro. Estoy utilizando esa sustancia negra que no han podido saber qué es. Y la estoy usando para escribir en el tablero. Esa sustancia negra simplemente es tinta negra. Aquí la tienen. Y les voy a explicar mi teoría de por qué la constante de gravedad de 9,8 es una mentira. Resulta que la segunda ley de Newton nos dice, si tenemos dos masas iguales y aplicamos en esta masa una fuerza pequeña y en esta masa una fuerza más grande de magnitud mayor, obtendremos en esta masa una aceleración pequeña y en esta otra masa una aceleración más grande. Ahora, manteniendo las fuerzas constantes, vamos a representar otras dos masas, pero una más grande y otra más pequeña. Ahora, mantengamos la fuerza constante, una fuerza de la misma magnitud. Aquí podemos ver lo que nos dice la segunda ley de Newton. ¿Qué nos dice en teoría la segunda ley de Newton? Cuando una fuerza es aplicada sobre un cuerpo, provoca en él una aceleración que tiene la misma orientación de la fuerza aplicada. Dicha aceleración es directamente proporcional a la fuerza aplicada e inversamente proporcional a la masa del cuerpo. ¿Qué nos dice eso? Que si empujamos dos cuerpos con la misma fuerza, dos cuerpos de igual masa, uno con más fuerza que otro, va a haber una aceleración mayor en el cuerpo en donde hemos aplicado una mayor fuerza. Cuando nos dice inversamente proporcional sucede esto, manteniendo las dos fuerzas constantes que vamos a ver aquí. Vamos a ver aquí que aquí va a haber una aceleración mayor que la aceleración que va a haber en este cuerpo. Aquí va a haber una aceleración menor, porque esta masa es mayor y tenemos dos fuerzas constantes. Por lo tanto, la aceleración que va a haber aquí es mucho menor con relación a esta, porque tenemos fuerzas constantes, pero esta masa es más pequeña. Por lo tanto, la misma fuerza aplicada a esta masa me va a mover más esa masa, mientras que la misma fuerza aplicada a esta masa, que es mucho más grande, me la va a mover menos, va a haber una aceleración menor. Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Tenemos aquí el planeta Tierra, tenemos aquí el núcleo, tenemos aquí una masa de 100 kilogramos, tenemos aquí una masa de 1 kilogramo, 100K, 1K. ¿Qué pasa? Estas masas se van a ver atraídas hacia el centro de la Tierra. Se van a ver atraídas por una fuerza que llamamos fuerza G, una fuerza que es desconocida y una fuerza que es ilógica, porque el principio nos dice que esta fuerza va a provocar una aceleración de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado en todos los cuerpos, independientemente de su peso, y eso es una mentira. Porque si aplicamos la segunda ley de Newton, que matemáticamente se traduce en que la aceleración es igual a la fuerza sobre la masa, es inversamente proporcional a la masa, ¿qué pasa? Si mantenemos la aceleración constante, aplicando esta fórmula para ambos cuerpos, tendremos en este cuerpo lo siguiente: 9,8 metros sobre segundo al cuadrado es igual dividimos en la masa, esta masa son 100 kilogramos. Entonces, ¿qué fuerza deberíamos aplicar para que se cumpla esta aceleración? Debemos aplicar una fuerza de 980 newtons, o 980, que es lo mismo, kilogramos por metro sobre segundos al cuadrado, en donde kilogramos y kilogramos se cancelan,
Y 998 dividido en 10 nos da 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Lo que se traduce en esta aceleración. Listo. Esto va para esta masa. Ahora para esta otra masa de 1 kilogramo. Mantengamos la aceleración constante que nos dice la teoría, que todos los cuerpos son alados con la misma aceleración. 9,8 metros sobre segundo al cuadrado es igual. Mira, salió aquí que dice cerrar, no sé qué más. Ya, perfecto. Mantendremos aquí la misma aceleración y lo aplicaremos con una masa menor, que es de 1 kilogramo. 1 kilogramo. Listo. ¿Qué fuerza deberíamos aplicar? ¿Qué fuerza debe aplicar el centro de la Tierra para que provoque en este cuerpo de 1 kilogramo una aceleración de 9,8? Debe aplicar una fuerza de 9,8 kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, lo que se traduce en 9,8 newtons. Kilogramos con kilogramos se va, 9,8 dividido 1 nos da 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, ¿qué pasa? Estamos viendo que un mismo núcleo está aplicando, porque esto es una fuerza de atracción. Para que este núcleo me atraiga, si posicionamos estos dos cuerpos aquí, este de 100 y este de 1 kilogramo, si soltamos estos cuerpos se van a caer, o sea que tiene que haber una fuerza que los atraiga hacia el centro de la Tierra, y es la fuerza de centro de masa de la Tierra, o fuerza gravitacional. ¿Qué pasa? Esto es una fuerza desconocida e ilógica, porque no podemos decir que esta misma fuerza en este cuerpo para obtener esta aceleración constante utilice una fuerza de 9,8 newtons y en este cuerpo aplique una fuerza de 980 newtons. O sea, esto es una fuerza constante, única, es una única fuente de poder, que es ilógico que a este cuerpo le aplique 9,8 newton y a este 980 newton para provocar esta aceleración de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, ¿qué pasa? Es una mentira. Es como decir que entonces el centro de la Tierra dice, este cuerpo pesa tanto, este cuerpo pesa 100 kilogramos, entonces le aplico 980 newton. Este cuerpo pesa 1 kilogramo, le aplico 9,8 newton para obtener la aceleración constante. Eso es una vil mentira, porque toda la fuerza que viene del centro de la Tierra es una misma. ¿Qué pasa? Es una misma fuerza. Entonces es ilógico que suceda eso. Claro que mediante la física cuántica nos pueden enredar y decirnos que es que las partículas subatómicas del centro de la Tierra tienen unos sensores que alcanzan a identificar el peso del cuerpo y de acuerdo a eso aplica distintas fuerzas sobre los cuerpos para obtener una misma aceleración. Eso es una mentira. La física cuántica también nos puede... La física cuántica es la mejor herramienta para hacerte creer que lo que es real y lógico no es así, es falso. Te pueden hacer creer que el agua en vez de mojar seca. ¿Por qué? Te pueden simplemente decir que las partículas subatómicas del agua interactúan entre sí formando calor y este calor genera una evaporación, lo que se traduce en que el agua se evapore y cuando tú te sientes que te estás mojando en realidad te estás secando. Entonces yo los invito, muchachos, a que experimenten, a que ustedes mismos hagan sus experimentos de caída libre. Por favor, no sean tan incautos de lanzar cuerpos de distinto peso a alturas mínimas de 2-3 metros. Es imposible que un cuerpo gane aceleración con respecto a otro a esta altura. Mínimo háganlo de una altura de 10-12 metros, de una terraza. Y por favor, que los cuerpos tengan pesos, digamos 20-30 veces un peso con respecto al otro, que sea 30 veces más pesado, 20 veces más pesado un cuerpo con respecto al otro, porque si es simplemente un peso el doble de pesado que el otro, nos tocaría incrementar la altura y eso no es lo que queremos hacer. Simplemente una altura de 10-12 metros. Miren, yo hice este experimento, muchachos, lo hice con esta bola de plastilina 150 gramos y con esta bola de ping pong de 5 gramos. 30 veces es el peso de esta bola al de esta bolita de ping pong. Los lancé de una terraza. ¿Y qué sucedió? Lo que tenía que suceder, cae primero esta. O sea, les voy a mostrar aquí en medio de este video, les voy a anexar esos dos videos, en cámara normal y en cámara lenta, para que vean la mentira. Si la aceleración de 9,8 fuese cierta, las dos bolas tenían que tocar la superficie del suelo al mismo tiempo. Como les digo, no experimenten dejando caer cuerpos de distinto peso, alturas,
muy pequeñas, alturas muy reducidas. En 2-3 metros, ¿qué va a pasar? Esto no va a ganar aceleración, muchachos. Entonces, ¿qué pasa? Para hacer esto, háganlo de una altura de 10-12 metros y háganlo, como les digo, con cuerpos en donde un cuerpo supere al otro en 20 o 30 veces su peso y pueden lograr lo que yo les digo. Muchachos, es una invitación para que ustedes se cuestionen y no crean todo lo que les diga la ciencia. No digo que toda la ciencia es mentira, lo que se puede mostrar es verdad, lo que no se puede mostrar no es verdad. Desde Galileo Galilei estuve leyendo, nunca hay registro histórico en donde se pueda comprobar que él haya lanzado cuerpos desde la Torre Pisa y haya comprobado que los dos caen al mismo tiempo con la misma aceleración. Simplemente pude comprobar en textos que lanzó un cuerpo y que midió su aceleración, que en ese tiempo fue 9,6 metros sobre segundos al cuadrado. Inclusive el tiempo lo medían con péndulos en esa época. Entonces, ¿qué pasa? No hay comprobación histórica que digan que Galileo lanzó los dos cuerpos y que los dos tuvieron la misma aceleración. No hay registro histórico de esto. Entonces, muchachos, duden siempre, hagan sus experimentos en las escuelas, colegios y universidades, porque es muy triste lo que está pasando, dando un conocimiento falso, un conocimiento ficticio, como lo hacen con los niños en las escuelas, en los colegios con los jóvenes y en las universidades, en donde enseñan un sistema heliocéntrico que es una vil mentira. Es una vil mentira porque nadie ha probado que una masa mayor atraiga una menor, como lo dice la teoría de la gravitación universal. Y como les demuestro, es ilógico que esta misma fuerza de gravedad aplique una fuerza distinta aquí y otra fuerza distinta acá para obtener la misma aceleración. Esto es ilógico, muchachos. Entonces, por favor, duden siempre de eso. La única manera para que esta fuerza aplique, provoque sobre todos los cuerpos de la Tierra la misma aceleración constante, se tiene que cumplir dos condiciones. Para que esto sea una única fuerza y provoque esta aceleración, tiene que cumplirse que todos los cuerpos pesen lo mismo. Y ahí sí sucedería que esta misma fuerza provocaría una aceleración constante. Y la otra forma es que esta fuerza provocara distintas fuerzas, ejerciera distintas fuerzas sobre los cuerpos para provocar esa aceleración, y eso es falso. Eso no puede ser cierto. Esto es una única fuerza constante, una fuerza desconocida, extraña, inventada. Muchachos, creamos en los hechos, experimenten, no crean en lo que les dice este servidor. Yo simplemente soy un foco de luz para ustedes, para despertarle a ustedes la semilla de la duda, para despertarle a ustedes la semilla de la duda en cuanto a lo que nos plantea la ciencia. No podemos creer todo lo que nos dice la ciencia. Experimentemos y tomemos nuestras propias conclusiones, muchachos. Y recuerden que lo que no se puede comprobar, demostrar ni reproducir, no se puede tomar como un hecho real. Y quiero que todos estén muy felices porque gracias a Dios somos el centro del universo. Dios nos hizo todo, nos hizo el centro del universo, todo gira alrededor de nosotros. Y este señor Einstein y Newton deben estar revolcándose en las tumbas o en la dimensión en donde se encuentren, pidiéndole al Padre Celestial que les dé una oportunidad para contarle al mundo la verdad sobre sus engaños acerca de la teoría de la gravitación y la constante de gravedad y la teoría de la relatividad de este señor Einstein. Deben estar pidiéndole a Dios una oportunidad para venir y contarle al mundo la verdad, porque se fueron a sus tumbas con esa mentira y eso les debe estar remordiendo la conciencia. Pero no se preocupe Einstein y Newton, que este humilde servidor los va a reivindicar con la única verdad que existe, la única verdad de Dios y que está en las Escrituras, que la tierra es plana, muchachos. Fuerte abrazo desde Colombia, un saludo para todos. Y con ustedes este servidor Carlos Eduardo en The Flat Earth, la tierra plana.